Buenas tardes a todos, bienvenidos al nuevo capítulo de Unidas Networking. Hoy tengo el gusto de compartir esta tarde y este espacio con una colega que conozco ya hace un tiempo, que tengo la suerte de tenerla más cerca, porque es una colega de Río Negro y yo vivo en Neuquén. Así que bienvenida, Juanita Oliva, presentate por favor. Hola, buenos días, Mariela, ¿cómo estás? Bueno, realmente un gusto tenerte cerca, eso es verdad, así que feliz de mi parte por ello. Bueno, como dijo Mari, mi nombre es Juan Oliva, soy productora de seguros hace aproximadamente 3 añitos. Había trabajado, sí, en el sector seguros, así que vengo con algo de experiencia, aunque siempre se aprende cosas nuevas en este rubro. La verdad que todos los días aprendemos algo nuevo. La verdad que sí. Em, ¿Qué Perdón, más le Juana, puedo decir? Sí. yo voy a preguntarte hoy sobre una cobertura que parece muy común porque es obligatoria, entonces mucha gente está atenta a esta cobertura, a este producto en particular que es el seguro automotor. Y creo que a pesar de lo que se conoce, se dice y se replica, que no siempre es de manera concreta o formal, siempre es dime que direte, quiero hablar con vos que sos una especialista en este área sobre las coberturas de automotor. Ok, bueno, como siempre, está la cobertura principal, que es la cobertura obligatoria, como lo dice la palabra, también conocida como la famosa terceros, que obviamente todos tienen que adquirirla para evitar que le saquen el auto, multas y demás. O sea que es la cobertura obligatoria. Si tenemos un siniestro, por ejemplo, y tenemos esa cobertura y nosotros somos culpables, nuestra compañía va a responder por los daños que le ocasionamos al tercero y o a cosa del tercero, ¿sí? Bien, Pero obviamente no va a responder por los daños que nos ocasionó a nosotros chocar, porque cubre solo el daño de terceros. los demás. Perfecto. Entonces, si queremos tener esa cobertura, como quien dice, para zafar, para que no me hagan una multa, bueno, está bien, tenés que tenerla. Pero obviamente hay coberturas que te van a ayudar a solventar un poco, ayudar a tu bolsillo, como las Ujú. coberturas B, que son las coberturas de daños totales, como incendio total, robo total. Si tenés esa cobertura, sabés que vas a tener la cobertura obligatoria incluida y también va a estar cubierto tu vehículo si te lo roban completamente, lógicamente, o si se incendia total, ¿sí? Bien, Y después bien. las coberturas que son un poco más completas. Se les suele llamar terceros completos. Hay distintos niveles, lógicamente. El más completo es el que te va a cubrir aparte del robo total y el incendio total, te va a cubrir lo parcial en incendio y en robo. Bien. Y en muchas compañías también tiene lo que es la cobertura de granizo incluida. Pero Ah, no está, no no es. está en todas las coberturas de terceros completo, incluido el granizo. Depende de las compañías, algunas la pueden tener, otras no. Por eso siempre hay que mirar bien la póliza o preguntarle al productor que te está emitiendo la póliza o él mismo te Bien, lo va a decir. bien. También, bueno, pero como dice la palabra, terceros completos, a veces tira a confundir a las personas, porque uno se queda con, es completo, tengo todo. Y no es así, es lo que yo acabo de decir lo que te va a cubrir. Cristales, robos de ruedas, daño por granizo, por ejemplo. Pero no ende va a cubrir, perdón, si chocas y vos tenés la culpa, porque ahí va a funcionar de la misma manera que la cobertura obligatoria. Va a cubrir el daño que le ocasionaste al otro, pero no va a cubrir tus daños parciales. Así que ahí está o sea, la gran diferencia, digamos, que uno va a pensar, como es un tercero completo, me va a cubrir, y no es así. O sea que ¿Quién te acá, puede cubrir esos daños parciales? Sí, te escucho, Mari. Dime. perdón que te interrumpí, porque ahí hay una diferencia. Viste que de pronto decís, eh, como bien indicabas, me suceden algunas cosas del auto. Me agarra una tormenta con granizo y me lo daña. Y acá cuando me hablamos de daño en la chapa, digamos, y también en los cristales, ¿verdad? Exactamente, Bien. exactamente. Me Lo que puede, no. sí. Sí, 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 por favor.
te escucho. Pero no tiene que ver, o sea, es una cosa lo que me pueda suceder en el auto teniendo esa cobertura que está amparado a chocar y ser responsable. Exactamente. Cuando uno choca, se provocan daños que se le llaman parciales. Entonces, eso sería lo que no entrarían en la cobertura terceros completo. Bien, ¿Sí? Si yo choqué, tengo la culpa, y por ese choque abollé todo lo que es el capot, por ejemplo, o el frente del auto, no me va a cubrir a mí, le va a cubrir al otro que yo choqué, si fui culpable. Y si no fui culpable, lógicamente voy a tener que reclamar a la compañía del otro. Pero si queremos estar cubiertos ante esos daños parciales que se producen en los choques, tenemos que contratar la cobertura todo riesgo, bien, que bajo una franquicia que siempre colabora o es partícipe, como le queramos llamar, el asegurado. Voy a un ejemplo práctico como para que se entienda. sí, Eh, Voy circulando y porque me descuidé, por la razón que fuese, choco al de adelante. Miro el celular, que no hay que hacerlo, pero suele pasar. Entonces choco al de adelante. La culpable soy yo, porque no llevaba la distancia prudencial y choqué al de adelante. Entonces, si tengo un acto de riesgo, la compañía va a solventar mis daños. Ejemplo, el arreglo sale 4 millones y tengo una franquicia de 500.000, por ejemplo. Yo voy a poner 500.000 y los 3.500.000 lo va a poner la compañía y también va a cubrir los daños que le ocasioné al auto de adelante. ¿Sí? Así sería. No sé si ahí se entendió un poquito mejor, por ahí la diferencia entre ambas. sí, 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 porque el daño que le provoqué al vehículo de adelante, en el ejemplo que utilizaste, lo va a cubrir la responsabilidad civil, que es la primer cobertura de terceros que tengo contratada. Y los Exacto, daños a mi vehículo, a pesar de la distinción y de ser responsable en este ejemplo, los va a cubrir la cobertura a todo riesgo. exacto. Bien, y ahí mencionaste algo muy importante que es el concepto de franquicia, que siempre genera un poco como de confusión. ¿Cuándo es? ¿Qué me corresponde? ¿Qué no me corresponde? Y aquí, la verdad que a veces yo te colaboraría un poquito con el ejemplo que utilizo, y es decir, mira, si el 100% de tu daño lo cubriera la compañía, tendría que ser mucho más alto el valor del seguro porque es mucho más alta la probabilidad de esos pequeños daños, como un rayón, un abollón. Entonces, la compañía lo que hace es poner como un piso llamado franquicia, que de una participación del daño que vas a utilizar vos, que vas a pagar vos, y el resto del daño importante al vehículo lo paga la compañía. ¿Está bien explicado así, Juanita? ¿Cómo lo ves? No, está perfectamente, porque en realidad hay distintos tipos de franquicias. Bien, Está la franquicia fija, que hay distintos valores y el asegurado decide cuál quiere. Ejemplo, si elegís la franquicia más alta, no sé, en vez de la de 500, elegiste la de 1 millón, por ejemplo, obviamente tu cuota va a ser menor, porque al momento del siniestro vos vas a tener que poner más dinero y bien, viceversa. Y también hay franquicias que, o sea, que no hay franquicia directamente, pero obviamente la cuota va a ser muchísimo más alta más porque alto. la compañía va a tener que poner siempre la totalidad del, del daño que vos ocasionaste para repararlo, o sea, mucho más dinero, ¿sí? Bien, Y existen franquicias fijas, que son así montos fijos, 500, 1 millón, etcétera, etcétera. Y también está la franquicia variable, que hoy se está usando mucho más, que es por porcentaje. Obviamente las compañías, cada una maneja su porcentaje, pero también tenés distintos. Tenés, por ejemplo, del 1,5, del 2,5, 3,5, es bien, sucesivamente. Y entre aumente la bien. franquicia, obviamente también va a ser menor la cuota. Y el valor de la franquicia se saca del valor del auto, el porcentaje. Ah, bien. O sea, el porcentaje de la franquicia está relacionado con el valor del vehículo que está asegurado. Es el 1,5, por ejemplo, del valor de, vamos a suponer que sale, el vehículo tiene un costo de 20 millones. Entonces tenés que sacar el 1,5 de 20 millones, esa va a ser tu franquicia. Bien, bien. Muy claro. Juanita, y te hago una pregunta ya que va relacionada con la tarea diaria. ¿Cuál es la cobertura o cuáles
sí, ¿cuál es la cobertura que más te piden tus clientes? ¿En cuál encuentran una respuesta más equilibrada entre cobertura y valor? Tengo que ser sincera en esto y lamentablemente por la situación que estamos viviendo todos hoy, que a muchos les alcanza, a muchos, muchos más no, intentan de pedir siempre la cobertura básica, ¿sí? Pero ante explicarle todo lo que yo he explicado aquí, obviamente piensan un poquito mejor y ya se extienden a algo más amplio, como un tercero completo. Hacen el esfuerzo porque entienden lo que ya expliqué. Pero obviamente hay gente que no le alcanza, que no le da el bolsillo y bueno, piden la obligatoria para poder por lo menos estar cubiertos si chocan a alguien, que no le saquen el vehículo y demás. Y es así. Pero por suerte, igualmente, tengo más coberturas completas y todo riesgo que la obligatoria, pero Bien, es una realidad lo que yo digo y nada. También hay mucha gente que anda sin seguro porque piensa que nunca le va a pasar nada o que dice, sí, ¿para qué voy a poner seguro si yo no gano nada? Si pongo seguro obligatorio y a mí no me cubre. Sí que te cubre, te ayuda un montón y es un error que piensen así, porque a ver, si yo choco a alguien, aparte de arreglar mi auto, tengo que arreglar el auto del otro, porque si no me va a hacer juicio si yo no tengo una compañía que me respalde. Entonces, es mejor por lo menos tener la básica y estar cubierto a tener que pagar tu arreglo más el arreglo del otro, que va a ser imposible, porque hay un rayón mínimo, estamos hablando no sé, 4 millones de arreglo, en el arreglo es sí, impresionante los valores que se manejan hoy. sí, Entonces, por lo menos ahí estaríamos un poquito más tranquilos, cuidando nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque si no tenemos que sacar un montón de dinero. Así que así sería. Ah, y después quería comentar algo importante también. bien, A veces, a ver, las personas dicen, ahora que se está usando mucho el Uber. Acá en Cipolletti se está empezando a incluir, porque yo soy sí, de Río Negro de Cipolletti. Todavía no están habilitados y demás, pero bueno, están en ese trámite. Y piensan, no necesito el seguro para Uber, ¿para qué si yo ando con mi auto particular? sí, Es un error totalmente, porque cuando uno hace una póliza y trabaja con el vehículo, tiene que decirle a su productor, si la estás adquiriendo con un productor, ¿qué haces con tu vehículo? ¿Qué actividad haces? Si lo usas particularmente o si ejerces alguna actividad como por ejemplo Uber o lo vas a poner de taxi, porque se tiene que declarar tanto el uso que le vas a dar y también algo importante. Si te cambias, a ver, si cambias de dirección, también tenés que declararlo, porque eso también es importante. En la póliza tiene que figurar tu dirección actual. bien. ¿Qué, vos me comentás que es importante la declaración de la actividad que se realiza con el vehículo? ¿Y esto a fines de qué más específicamente, Juanita? Porque al principio habíamos hablado y me explicabas muy bien que cuando uno provoca un daño con el vehículo a los demás, patrimonio del ajeno o una persona, uno está cubierto por la responsabilidad civil. Si yo mi auto particular lo utilizo una hora en la semana como Uber y en ese momento me sucede algo en el que yo daño propiedad o a otra persona con mi vehículo, ¿qué pasa en esta situación si no está correctamente declarado? Y la compañía no va a cubrir el daño porque no está declarado con la actividad que estás haciendo. No es lo mismo usar un auto de manera particular, que obviamente lo vas a usar menos cantidad de veces, digamos, y vas a andar con tu familia, bueno, con amigos, con quien sea, pero no ponerlo a trabajar, digamos que vas a andar con terceros incluidos y arriesgando obviamente la vida de los mismos, ¿sí? Bien, Tiene que declararse porque no es lo mismo usarlo, vuelvo a reiterar, particularmente que ponerlo a trabajar que va a estar aparte más horas expuesto porque va a estar trabajando y va a subir y bajar gente todo el tiempo, personas que obviamente no conocemos. Entonces, bien, para que estén bien aseguradas como corresponde, tiene que estar declarada la actividad. bien. Sobre todo por esto que mencionabas, cuando no está correctamente declarado y la compañía de seguros no asume el daño provocado, ese daño tenemos que responderlo nosotros con nuestro bolsillo. Para eso Exactamente. contratamos la cobertura. Exactamente. Sucede lo mismo con las motos, los delivery. Es lo mismo. Tienen que declarar que la usan para delivery.
Bien. Juanita, entre todos los, muy sustancioso la información que brindaste, hablaste del domicilio actualizado. ¿Qué sucede si yo vivo, por ejemplo, en Neuquén y me mudo a Cipolletti o me mudo a otra ciudad que no tenga el mismo volumen de gente? Me mudo a otro lugar. ¿Por qué es importante para el seguro que esté actualizado mi domicilio en esa póliza? Es importante porque el movimiento es distinto, entonces el riesgo va a ser distinto. Ejemplo, Neuquén no es lo mismo que Cipolletti y estamos muy cerquita, nos separa un Sí, puente nada más, pero la movilidad que hay en Neuquén es impresionante, o sea que tu auto va a estar siempre más en riesgo de poder tener un siniestro. Entonces, eso aumenta, obviamente, el valor de la póliza, porque va a estar más propenso a tener siniestros, ¿sí? bien. Lamentablemente es así. En Por, cambio, no sé, si vivís en un lugar que no anda nadie, la cobertura te va a salir mucho más barata, porque va a ser muy poco probable que tengas un siniestro. Esa es la realidad. Entre más probabilidad de siniestro haya, más carito va a ser el seguro. Porque obviamente, ¿qué pasa? Hay que juntar ese dinero, como quien lo diría, para poder pagar los siniestros. Por sí, eso muchas compañías se caen porque cobran barato y después no son solventes para poder responder. Pero bueno, ese es otro tema y lo dejamos por ahí. Pero sí, es así, simplemente. bien, Igualmente, por ejemplo, si tenés la cobertura contra robo, y te mudaste y no declaraste que te mudaste. La póliza figura tu dirección, no sé, en Cipolletti te fuiste en, qué sé yo, a Regina, por ejemplo. Es muy distinto, por eso es muy importante siempre declarar la dirección, dependiendo de la cobertura que tengas, lógicamente también declarar si cambiaste, por ejemplo, las cubiertas del vehículo y tenías unas cubiertas, no sé, importadas, por ejemplo, o le compraste importadas, tenés que declararlas para que te pueda cubrir, porque obviamente no te va a cubrir las que tenías antes, que eran, no sé, las originales, por ejemplo. Si se las cambiaste claro, por una más cara, eso se declara, obviamente lleva un costo adicional, pero al momento que te la roben te va a cubrir el valor de esas cubiertas, por ejemplo. O sea, todo es importante informarle a tu productor. Por perfecto. eso digo que siempre es importante tener un productor y no sacar el seguro por el banco, por un 0800, por una página, porque te sale más barato. El asesor siempre va a estar para ayudarte, para asesorarte y para contestarte en cualquier momento del día. Totalmente, totalmente. Da mucha información que no figura cuando uno busca, como bien decís, por internet o en el banco, que uno mira una cobertura y piensa que está comparando de pronto los mismos productos cuando no es así, ¿no? Como todo, cada uno en su profesión. Juanita, te agradezco muchísimo la información. Ah, te voy a hacer una última pregunta, porque estamos entre mujeres y muchas chicas, yo veo muchas mujeres al volante. ¿Cuál sería, a tu criterio, la cobertura que le ofrecerías para el uso de una mujer que está al volante, que de pronto viaja y que viaja con sus hijos? O sea, ¿qué es lo que vos dirías? Esto no te puede faltar en tu cobertura. ¿Cuál cobertura recomendarías en ese caso? A ver si entendí la pregunta. Primero que nada, si puede adquirir la cobertura a todo riesgo, sería genial. Bien, Obviamente que sería genial. Si el auto también se lo permite, porque las coberturas todo riesgo es hasta 10 años de antigüedad en algunas compañías y en muchas hasta 8. Es más limitado, lógicamente, ¿sí? bien, Y después que la agregue a la cobertura algunos accidentes personales, por ejemplo, para que estén bien, cubiertos. bien. Accidentes personales que cubrirían en ese caso a los pasajeros del vehículo asegurado. Exactamente. Perfecto. Bueno, buenísima la información. Juanita, quiero agradecer un montón por tu tiempo, por tu calidez y por tu expertise. Y bueno, nos veremos pronto en otra nueva entrevista, si Dios quiere. Dale, Mariela, muchísimas gracias. La verdad, un enorme placer. Besos. ¿Dónde te encuentran los clientes, Juana? Ay, me encuentran en mi celular, el 24-7-2996-21-8001, por mi Instagram, productora Oliva Seguros, y también tengo una página. Pero bueno, yo creo que con eso es suficiente y nada, La, muchísimas gracias, de la verdad, vamos fue a hermosa la compartir, charla.
Gracias a vos, Juanita. La vamos a compartir a tu página debajo de esta entrevista para que tengan el acceso a todas tus redes y para que puedan seguirte y aprendemos más todas sobre seguro. Dale. Y a los que están cerquita, mi oficina, obviamente, Cipoletti, calle Esquiú, altura 390. Gracias, Mariela. Hermosa la Perfecto. charla. Un beso grande, Juanita. Nos vemos pronto. Un beso.